Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Cerró la COP16, el encuentro en defensa de la biodiversidad, convocado en Cali, con el presidente colombiano Gustavo Petro como anfitrión, y ese va a ser el eje del informe central de este capítulo número 37 de este año 2024 de Al Carajo, que acá estamos comenzando con las noticias políticas, sociales y culturales de América Latina y el Caribe, con el cine de nuestro continente en la columna de Palis Carreira Griot, con la literatura latinoamericana en la voz de Mavi Sosa, con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y Como agua para chocolate de Laura Esquivel, como libros de cabecera que nos acompañan entre noticia y noticia, entre canción y canción. También con Juan Francisco Martínez Pería, docente de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, con la columna de historia, de filosofía y de memoria, y con los reportes de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas e indígenas de América Central, del Caribe y de América del Sur, para reflejar la información en voz propia directamente desde los territorios. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística de estos 60 minutos de radio, con muchos kilómetros por transitar, sonando en los diales y las plataformas de medio centenar de emisoras comunitarias, rurales, públicas y universitarias de Argentina, de Bolivia, de Chile, que nos dan espacio en sus grillas, y en nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio. Tenemos muchos kilómetros por recorrer en esta nueva emisión. Iniciamos con los primeros títulos y su desarrollo informativo acá. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Paraguay, el gobierno del presidente Santiago Peña, del derechista Partido Colorado, atraviesa una crisis de credibilidad a raíz del aumento del precio del dólar que impacta en los precios de toda la economía. Inflación en Paraguay, algo que supuestamente saben controlar las gestiones de tendencia neoliberal bajo el dogma del ajuste del gasto y el achicamiento del Estado, algo que el Partido Colorado en Paraguay viene profundizando históricamente, gestión tras gestión, y que sin embargo no funciona en el paradigma que imponen mediáticamente las corporaciones políticas de la derecha regional. Informe en Al Carajo del periodista Luis Fernando Hernández vía ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. En Paraguay, la escalada en el aumento del dólar, que ya alcanzó 8.000 guaraníes, un pico histórico en el mercado cambiario, encienden las alarmas y evidentemente este hecho golpea a la canasta familiar. Es que la divisa estadounidense no solo impacta en la inflación, sino en la dinámica de la importación y exportación de nuestro país.
Para comprender mejor este hecho que golpea a la economía paraguaya, hemos conversado con el economista Dr. Dionisio Borda, quien realizó la siguiente explicación. Yo creo que básicamente la situación del tipo de cambio, fundamentalmente el precio del dólar, viene subiendo en forma continua y eso tiene su impacto sobre la economía naturalmente. Un impacto directo es en la canasta de consumo, porque 30 o 35% de la canasta es de origen importado. O sea que cuando el dólar dispara, automáticamente los precios de la canasta, el índice de precio consumidor sube. Hay productos que directamente se importa para el consumo, otros son insumos, equipos, maquinarias que se importa para producir domésticamente. Entonces el impacto es directamente por los productos que forman parte de la canasta. Por otro lado, el doctor Borda explicó que esta tendencia alcista del dólar también está afectando a otros países. Y es preocupante este aumento que se está dando en Paraguay y también hay que decir que se da en otros países. Hay mucha incertidumbre y el dólar en el mercado internacional y el comportamiento fundamentalmente en los Estados Unidos es de mucha incertidumbre y tiene un comportamiento alcista. Y al tener un comportamiento alcista, cuando el dólar vale más luego en el propio en Estados Unidos, naturalmente esto se impacta a todos los países. Palabras del economista Dr. Dionisio Borda. Es toda la noticia. Les informó Luis Fernando Ibáñez desde Asunción, Paraguay. Al carajo. Una crónica de la región. En Guatemala, el bloque oficialista que responde al presidente Bernardo Arévalo avanza en el Congreso en una plataforma de diálogo con las autoridades y referentes de las comunidades originarias. Un logro importante en el país para los campesinos e indígenas, históricamente segregados, discriminados, perseguidos y en constante lucha por sus tierras. En ese marco se presentó un informe sobre los avances de este diálogo que busca permitir que las problemáticas, denuncias y reivindicaciones lleguen directamente al seno del Poder Legislativo para construir respuestas en leyes y políticas de Estado, informa Ángela Cook, comunicadora e integrante de FEGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. En Guatemala se presentó el informe sobre el diálogo con los pueblos indígenas. La diputada Sonia Gutiérrez Raguay, quinta secretaria de la Junta Directiva del Congreso de la República y líder del bloque legislativo de la bancada WINAC, hizo entrega del informe de resultados del proceso de diálogo entre el organismo legislativo y los pueblos indígenas al presidente del Congreso, el diputado Nery Ramos. Esta acción corresponde al mandato de la Junta Directiva de desarrollar una agenda y políticas enfocadas en los pueblos indígenas. Escuchemos ahora la intervención de la diputada Sonia Gutiérrez. Los pueblos han hablado, los pueblos han ejercido el derecho legítimo de alzar su voz como un ejercicio absoluto, armónico, democrático de este organismo del Estado. Y este organismo se les ha permitido y de alguna manera se les ha facilitado. Por eso podemos decir entonces que hemos recogido las inquietudes más sentidas y profundas y otras que afectan a la cotidianidad. Este informe recoge las inquietudes y demandas de los pueblos, autoridades y organizaciones indígenas de Guatemala, dirigidas al Congreso de la República. Asimismo, incluye recomendaciones para el organismo ejecutivo y judicial sobre aspectos como salud y educación y el uso de los idiomas mayas, xincas y garífunas. También aborda temas de fiscalización, transparencia y presupuesto, así como el derecho indígena al acceso a la justicia, la espiritualidad y los lugares sagrados. Otros temas relevantes son la comunicación y divulgación, la niñez y juventud, derechos humanos y políticos, economía, trabajo y desarrollo, y la protección del territorio y el medio ambiente.
Pedro Ischú nos amplía. Este acto, por medio del cual se entrega una agenda legislativa que puede ser el inicio para la construcción de una política del organismo legislativo para los pueblos indígenas. Creo que al Congreso le corresponde en materia de legislación revisar los incumplimientos que hay en la Constitución respecto de la ley para pueblos indígenas. Tenemos temas torales como relacionados a la consulta a los pueblos indígenas que debe de desarrollarse o de garantizarse de una mejor manera su práctica para que se convierta en una costumbre para los pueblos. La revisión de legislación aún vigente en este país, profundamente colonial. Hay algunas disposiciones que todavía tienen una carga racista, que remontan a la época colonial. Por ejemplo, el afirmar que un solo idioma es el oficial, cuando tenemos pues una diversidad de idiomas. Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala, reafirmó el compromiso de la vicepresidencia para dar seguimiento a los diálogos iniciados. El diálogo es el camino que nos permite fortalecer la democracia, que tenga la capacidad de responder para reconstruir la confianza de la población, las comunidades y fortalecer los lazos para caminar y trabajar todos los pueblos juntos en favor de Guatemala. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, informó Ángela Cuc. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y en El Salvador, familiares de las víctimas del conflicto armado y de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, que se extendió durante casi 50 años, desde 1931 hasta 1979, cuestionan al presidente Nayib Bukele por incumplir sus promesas de impulsar un proceso de memoria, de justicia y de reparación. En cambio, políticas de impunidad y de olvido por parte de la gestión del partido Nuevas Ideas en el país centroamericano. Reporta nuestro colega de ALER, Contacto Sur, Andrés Ping, directamente desde El Salvador. La Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, junto a la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, se reunieron para conmemorar a las víctimas de los desaparecidos del conflicto armado y exigir justicia y reparación al Estado salvadoreño. Ovidio Mauricio, de Tutela Legal, mencionó que los familiares de las víctimas se consideran traicionados porque el gobierno de Nayib Bukele prometió juzgar a quienes violentaron los derechos humanos, pero que en la actualidad ha sido todo lo contrario. Los familiares consideran como traicionados, ¿verdad? Porque se prometió mucho, se prometió pues juzgar a quienes violentaron los derechos humanos, se habló de querer aprobar una ley de justicia transicional y ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha sido todo lo contrario. Esos proyectos de ley de justicia transicional fueron archivados ya permanentemente. La semana pasada pues también las víctimas han presentado otro proyecto y no fueron atendidos de la mejor manera por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Solo una diputada pues, de un partido pequeño pues apoyó la moción, pero sin más, sin menos, sin la actuación que debería tener todos los diputados de la Asamblea Legislativa que quieren hacer justicia. Por otra parte, María Luz Rivas, del comité, mencionó que la Asamblea Legislativa ha engavetado las propuestas de ley que han presentado, contrario a lo que Rebeca Santos prometió cuando era presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea. La diputada Rebeca Santos era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y prometió que hoy sí las víctimas iban a ser escuchadas en la bancada CIAN, las víctimas sí eran el centro y nos prometieron, pero hasta hoy seguimos en la espera. Lo que hicieron fue engavetarla, esta nuevos diputados la engavetaron y pues nosotros la hemos vuelto a presentar y esperamos que hoy sí de verdad salden esa deuda. Un familiar de las víctimas del conflicto armado explicó lo que significa conmemorar y recordar a todos los que murieron y desaparecieron durante la guerra y agregó que no esperan mucho de las autoridades. Mire, para decirle, esto significa mucho para nosotros, pero como víctimas.
significa mucho, porque aquí todos los años venimos a recordar a nuestros, no solo a nuestros hijos, sino que a todos los seres queridos que cayeron de este conflicto armado. Y bueno, da mucho que decir, ¿verdad? Porque aquí la realidad no ha sido, no fue la verdad pues de lo que uno luchó. Nosotros no tenemos nada, por decirlo así, no tenemos amparo de nada, somos completamente víctimas del Estado a la vez, digo yo, ¿verdad? Nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero por actual, pues no es la gran mayor cosa para nosotros. Es muchas cosas, pero sí, como víctimas, pues siento yo de que no hay la gran cosa para nosotros. Los familiares de las víctimas del conflicto armado presentaron por tercera vez a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de justicia transicional que busca la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las violaciones que ocurrieron en la guerra civil, por lo que tienen la expectativa que los funcionarios aprueben para saldar esta deuda histórica, informó Andrés Pin. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Ahora, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Colombia, se cruza en Al carajo con Rata Majata, de Sepultura, Brasil. La casa se llenó de amor. Aureliano lo expresó en versos que no tenían principios ni fin. Los escribía en los ásperos pergaminos que le regalaba Melquíades en las paredes del baño, en la piel de sus brazos, y en todos aparecía Remedios transfigurada. Remedios en el aire soporífero de las 2 de la tarde. Remedios en la callada respiración de las rosas. Remedios en la clepsidra secreta de las polillas. Remedios en el vapor del pan al amanecer. Remedios en todas partes. Remedios para siempre. Rebeca esperaba el amor a las 4 de la tarde bordando junto a la ventana. Sabía que la mula del correo no llegaba sino cada 15 días, pero ella la esperaba siempre, convencida de que iba a llegar un día cualquiera por equivocación. Sucedió todo lo contrario. Una vez la mula no llegó en la fecha prevista. Loca de desesperación, Rebeca se levantó a medianoche y comió puñados de tierra en el jardín con una avidez suicida, llorando de dolor y de furia, masticando lombrices tiernas y astillándose las muelas con huesos de caracoles. Vomitó hasta el amanecer. Se hundió en un estado de postración febril. Perdió la conciencia y su corazón se abrió en un delirio sin pudor. Úrsula, escandalizada, forzó la cerradura del baúl y encontró en el fondo, atadas con cinta de color rosa, las 16 cartas perfumadas y los esqueletos de hojas y pétalos conservados en libros antiguos, y las mariposas disecadas, que al tocarlas se convirtieron en polvo. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Ahora la historia en Al carajo. Juan Francisco Martínez Pería, docente de la educación pública latinoamericana y de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de la Argentina. Compañero, bienvenido una vez más. Hola Pablo, es una gran alegría estar nuevamente en el programa. Muy bien. El tema en este segmento de nuestro capítulo número 37 de este año 2024 es el nuevo aniversario de la revolución de Tupac Amaru, una de las grandes rebeliones en nuestro continente.
Sí, una de las revoluciones más importantes de la historia de América Latina y de la historia moderna. Comenzó en noviembre de 1780 y tuvo un impacto gigantesco en todo el mundo de los Andes, y no solamente en los Andes, sino en gran parte de América. Tuvo múltiples impactos por toda la región, ¿no? Bueno, la revolución de Tupac Amaru está sobre todo conectada con revoluciones andinas previas. Algo que vale mucho la pena siempre subrayar es que en América Latina la conquista de la región fue absolutamente resistida por los pueblos originarios, ¿no? Esto me parece clave porque hay una idea que nosotros tenemos generalmente muy dominante, que es que, bueno, recién en 1810 hay como un despertar de ideas independentistas. En realidad, de muy temprano los pueblos originarios, antes de ser verdaderamente colonizados, se opusieron a la dominación de la región. E incluso hubo pueblos originarios que efectivamente en su momento, durante la época colonial, nunca fueron dominados, ¿no? Como los pueblos de la Patagonia argentina y chilena, digamos, los pueblos mapuches que resistieron y lograron que se les reconociera o se les sostuviera por lo menos su libertad. Pensemos tempranamente en el Caribe, Atuey, Anacanaona, ¿no? Enriquillo. Fueron todos líderes de rebeliones de pueblos originarios. Pensemos en el primer Tupac Amaru, que es el último gran inca que resiste la invasión. Pensemos en Montezuma. Pensemos, bueno, en un sinfín de figuras indígenas que resistieron luchando a la conquista de América. También me parece muy importante subrayar que los pueblos africanos y afrodescendientes esclavizados tuvieron también una activa resistencia en contra de la esclavitud, del colonialismo y del racismo, y que, bueno, obviamente la revolución haitiana fue la más importante y la más, dentro de todo, conocida, a pesar de ser muy olvidada, pero también, bueno, todas las comunidades cimarronas, ¿no? Los palenques, los quilombos, el palenque de San Basilio en Colombia, el quilombo de Palmares en Brasil y otra infinidad de experiencias similares, ¿no? Esto es importante para entender que el suceso de Tupac Amaru y Tupac Katari no cae de un plato volador, sino que se escribe en una historia previa, ¿no? También hay otra cosa que es muy importante, y quiero subrayar esto, Pablo, es que a pesar de que nosotros digamos que existieron todas estas luchas, me parece que hay que tener cuidado en no tomarlas totalmente como un antecedente de lo que ocurre en 1810, ¿no? Esto es algo que se ha discutido mucho porque muchas veces se ha visto la rebelión de Tupac Amaru y particularmente la revolución de Tupac Katari como rebeliones que prefiguraron lo que ocurre con las independencias de 1810, y hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque digo, las revoluciones de 1810 fueron revoluciones fundamentalmente lideradas por criollos que tuvieron una agenda un tanto distinta a la de la revolución de Tupac Amaru, de Tupac Katari y la revolución haitiana y procesos previos, ¿no? Una agenda mucho más elitista, más moderada, con algunos actores sí revolucionarios, pero que no estaba tan interesada en el cambio social como en el cambio político y de alcanzar la independencia, ¿no? Entonces, esto es importante porque la revolución de Tupac Amaru y de Tupac Katari y las revoluciones y los movimientos previos de los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos, tiene su propia agenda, su propia particularidad y su propia lógica. La otra cosa que a mí me parece también muy importante señalar, Pablo, es que, y esto ya en su momento lo hemos hablado, a nosotros nos enseñan una historia de los derechos del hombre, de las ideas de libertad, igualdad, que es profundamente noratlántica, ¿no? Profundamente eurocéntrica y profundamente elitista, que nos dice que las ideas de libertad e igualdad vienen del norte, ¿no? A partir de filósofos que las fueron cultivando y que después fueron cristalizando en revoluciones que ocurrieron en el norte, que se fueron expandiendo hacia el sur, ¿no? Pensemos la Revolución Gloriosa en Inglaterra, la Revolución de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa como hitos claves de este proceso emancipatorio noratlántico que luego se expande. Acá hay dos cosas que ya en su momento tal vez hemos mencionado, pero que vale la pena subrayar. La primera es que ese relato tan tradicional y hegemónico esconde las contradicciones de esos procesos. No nos muestra que esos procesos en realidad eran procesos donde la libertad era para muy pocos, y donde incluso no solamente la libertad era para muy pocos, sino que a la misma vez esos procesos derivaron en una expansión del racismo, el colonialismo, la esclavitud. Y la otra cosa que no nos dice es que obviamente lo que hace es negar otras revoluciones que fueron más radicales que esas revoluciones. Y esto me parece muy importante porque acá,
Pablo, lo que yo quiero hacer es introducir la revolución de Tupac Amaru y Tupac Katari no solamente como una revolución latinoamericana, no solamente como una revolución indígena, sino una revolución que tiene un gesto universalista muy importante. Esto es clave, Pablo, porque generalmente nos dicen las revoluciones universales vienen del norte, las revoluciones latinoamericanas o del sur son revoluciones particulares, son revoluciones específicas, son demanda de los pueblos originarios. No, estas efectivamente sí eran demanda de los pueblos originarios, eso es cierto, pero expresan idearios mucho más universalistas, mucho más emancipatorios que lo de la Revolución de Inglaterra, que la Revolución de Estados Unidos y también que la Revolución Francesa. Ese carácter universalista me parece clave y fundamental. Muy bien, el contexto. Y del hecho puntual de la acción política y militar, ¿qué se puede reconstruir, Juan? Bueno, es un proceso que arranca en 1780, en lo que actualmente es Perú, y en 1781, comienzo de 1781, en lo que actualmente es Bolivia. En ese momento era el Alto Perú. El líder de la primera de esas dos revoluciones es Tupac Amaru. Tupac Amaru, su verdadero nombre era José Gabriel Condorcanqui, era un cacique indígena, formaba parte de la nobleza indígena, había sido reconocido de esa manera, tenía cierto poder dentro de su comunidad, sabía leer y escribir, estaba cristianizado y él decía ser heredero del último de los incas. Bueno, ese título no se lo reconocen. Y hay algo muy importante, que la década del 70 y la década del 80, con las reformas borbónicas, en la época de Carlos III, la explotación de los pueblos originarios, que era muy dura, se va a intensificar. En ese contexto, Tupac Amaru inicia una revolución el 4 de noviembre de 1780, asesinando al corregidor, que era una autoridad local, pero haciendo algo muy interesante, Pablo, y que ha generado muchas discusiones, que es que él se va a presentar como un emisario del rey, hablando en nombre del rey, ¿no? Esto es importante porque va un poco en la línea de esto, de toda una tradición que era abajo el mal gobierno, viva el rey. Y hay algo que también es interesante, que ha dado lugar a muchas discusiones, es que inicialmente Tupac Amaru tuvo un discurso que intentó de alguna manera no solamente representar a los pueblos originarios, sino también acercar ciertos sectores criollos y sectores mestizos, por supuesto, y también a la iglesia, con un discurso revolucionario, pero inicialmente más o menos moderado. Con el tiempo, bastante rápidamente, el movimiento se va a ir radicalizando muchísimo, va a tener una gran expansión en términos de continuadores. La iglesia, por supuesto, lo va a rechazar absolutamente, se va a oponer frontalmente a ese movimiento, los criollos también en su gran mayoría, y obviamente va a haber una guerra revolucionaria. Algo muy importante es que las medidas que Tupac Amaru va a ir tomando son sumamente radicales, la abolición de la mita, del yanaconazgo, de los tributos, de la encomienda, y por supuesto también otra cosa sumamente importante, que fue la abolición de la esclavitud, ¿no? Medidas muy universalistas, mucho más universalistas, pensemos, que la revolución de Estados Unidos que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Al poco tiempo de comenzar la revolución de Tupac Amaru, comienza otra revolución en los Andes, una revolución que rápidamente asume un carácter más radicalizado. Las dos revoluciones fueron inicialmente fundamentalmente revoluciones anti-elite colonial, ¿no? Fuertemente en contra, no poniendo tanto el centro inicialmente en la independencia, sino fundamentalmente poniendo el centro en el orden político y socioeconómico, ¿no? Sobre todo la dominación racial, la dominación de trabajo forzado y semiforzado. Y rápidamente estalla esta revolución en Bolivia, donde desde el alto se va a sitiar la ciudad de La Paz y cuyo principal líder va a ser Julián Aspasa, que no era un indígena de estatus, me refiero, que tenía Tupac Amaru, y que va a asumir el título de Tupac Katari, ¿no? Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, él se definía como heredero del último de Tupac Amaru, por eso asume el título de Tupac Amaru II, y Tupac Katari Julián Aspasa asume el título de Tupac Katari y reconoce a Tupac Amaru como rey y él se pone como virrey. O sea que en los dos lugares estalla la revolución, y algo que también es sumamente importante, Pablo, y no lo comentamos, es que el Perú y el Alto Perú eran los lugares más ricos, más prósperos, y era el corazón del orden colonial español en América del Sur, ¿no? En América del Norte estaba México, Nueva España, que era muy rico, donde después va a estallar una gran rebelión popular indígena a comienzo de la década del 10, en 1810, y esta rebelión estalla en un lugar absolutamente clave, que es Perú y el Alto Perú, ¿no? Y inicialmente, como decíamos, fundamentalmente va a haber una demanda de gran cambio social, de destrucción del racismo, del trabajo forzado, semiforzado, semiesclavista, y de todo el orden, y finalmente va a haber una demanda
fundamentalmente hacia la independencia. Otra cosa también muy importante es el rol femenino, ¿no? Recordemos que Micaela Bastidas va a ser la compañera de Tupac Amaru y va a jugar un rol de liderazgo, y de hecho se suele decir que ella era mucho más radicalizada en su estrategia que Tupac Amaru, y en el caso de Tupac Katari va a ser Bartolina Sisa. Lamentablemente ambas revoluciones van a terminar siendo aplastadas a sangre y fuego, primero la de Tupac Amaru, que después va a ser continuada por Diego Cristóbal Tupac Amaru. De hecho va a empezar a haber ciertas tensiones entre los Amaru y los Katari, pero lamentablemente la primera rebelión va a ser derrotada. Sabemos cómo termina todo. Tupac Amaru, Micaela Bastidas van a terminar ejecutados, Tupac Amaru va a terminar descuartizado, y lo mismo va a terminar ocurriendo con Tupac Katari y Bartolina Sisa, pero van a dejar un legado gigantesco, ¿no? Un legado de lucha, de resistencia y de revolución indígena latinoamericana. Es una historia apasionante, y más aún como la cuenta Juan, y que le da identidad a luchas posteriores. Pero te pregunto, ¿existió la posibilidad o la instancia de que esas rebeliones indígenas o revoluciones se puedan conectar con los sentimientos independentistas de los pueblos en las colonias? ¿Estuvo ese vínculo en algún lugar? Bueno, es complejo, digamos. En el caso particularmente de Perú y el Alto Perú, lo cierto es que la élite criolla, primero y principal, es que era muy rica y que tenía muchísimo poder, y era la que directamente estaba a cargo de la lógica racista y de trabajo forzado y de explotación. Esa élite no tenía ninguna intención de hacer una independencia, y por eso a Perú y el Alto Perú la independencia le viene de afuera. Fundamentalmente de afuera, no solamente de afuera, pero fundamentalmente de afuera, porque la élite criolla va a quedar muy atemorizada, y entonces no quiere tocar nada para que no pase nada, porque tiene miedo que vuelva a estallar algo así. Y además porque era muy rica, como les decía recién. Pero sin embargo sí podemos ver, digamos, el artiguismo, tiene conexiones, podemos pensar, no sé, Padilla y Azurduy también, podemos pensar sobre todo Belgrano con la idea de un rey inca, pero también hay que señalar que, digamos, la revolución de Tupac Amaru y Tupac Katari, con el tiempo, que si después de la independencia fue vista, por ejemplo, en la época de Velasco Alvarado o antes, fue vista como un antecedente, ¿no?, de las independencias, pero hay que recordar que la independencia de Perú y Alto Perú fue algo que vino desde afuera, sobre todo, y que la élite no se sentía en la misma senda, digamos. 500 años después, más de 500 años después, queda la historia y queda la resistencia, bueno, y quedan las comunidades sobrevivientes tratando de sostener ese legado y sus costumbres, bueno, y su lucha por sus territorios ancestrales, ¿no?, contra los estados-nación surgidos de esas independencias. Sin duda, sin duda. Recordemos justamente que lo que va a ocurrir, y esto retomando lo que decíamos antes, es que las élites criollas, sobre todo en algunas partes de América Latina, después de la independencia, van a continuar con lógicas de lo que uno podría llamar colonialismo interno o colonialidad del poder, ¿no?, relaciones racistas, relaciones de explotación hacia los pueblos originarios, llevando obviamente a casos extremos como directamente el genocidio, como en Chile, como en la Argentina, como en México, o bueno, con un proceso de muchísima dominación y de expropiación de tierras, de comunidades, explotación laboral, continuidad del tributo, trabajo forzado, semiforzado. O sea, en gran medida, más allá de lo que podríamos decir de Sucre y de Bolívar y de etcétera y San Martín, en gran medida lo que ocurre después es que hay un proceso de construcción de un Estado en contra de los pueblos originarios, no que representa a los pueblos originarios, ¿no? Por eso esa lucha sigue tan presente. Y por eso, bueno, Tupac Amaru ha seguido siendo una figura reivindicada durante todo el siglo XX y el siglo XXI. Tupac Katari también, por supuesto, el propio Evo Morales lo reivindicaba. Álvaro García Linera formaba parte del movimiento catarista. Incluso en los tiempos más recientes, la figura de Micaela Bastidas y Bartolina Sisa también han sido muy recuperadas, ¿no? Así que esa es una lucha obviamente totalmente abierta, ¿no?, que tiene una gran continuidad. Juan Francisco Martínez Pería en Al Carajo, historia, la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari. Libros, ¿qué podemos leer? ¿Qué podemos ver también? Bueno, hay un montón de libros que sobre esto. Hay libros muy clásicos como La Revolución de Tupac Amaru de Boleslao Lewin, un librazo enorme que también tiene una versión más chiquita de Eudeva que se llama La Insurrección de Tupac Amaru, que ese ya es más cómodo para leer. Después hay un autor argentino que se llama Sergio Serulnikov, que tiene un libro que se llama Revolución en los Andes, que es muy bueno. Tenemos un libro muy clásico, Buscando un Inca,
de Flores Galindo, un autor de Perú, realmente un libro muy, muy bueno, un autor norteamericano, pero compañero muy interesante, que tiene un libro que se llama Cuando solo reinasen los indios, también sobre todo sobre Tupac Katari. Y para ver, estaba pensando en la película Insurgentes de Sanginés, de Jorge Sanginés, que sobre todo está centrado en Bolivia, pero creo que vale mucho la pena, ¿no? Sanginés es un cineasta muy crítico y creo que vale muchísimo la pena. Muy bien. Bueno, para seguir la historia también con más recursos, Juan, gracias como siempre por la participación en el programa y por traer al presente estas líneas históricas que nos ayudan a entendernos hoy. Gracias a vos, Pablo. Nos estamos viendo la semana que viene. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Seguimos en Al Carajo. Hay más lugares, hechos, política y música de América Latina y cultura también por seguir recorriendo un rato más en esta emisión. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. De alguna manera se tiene que hacer manifestar el barrio, ¿no? O sea, va a pasar lo mismo de vuelta. La policía viene tirando ya, porque ya no pega, ya viene y tira. Y viene y mata, y los medios dibujan toda la manera que ellos quieren. Y en la continuidad de este programa de política y cultura latinoamericana, vamos a juntar ahora el cine con la realidad social. La República Oriental del Uruguay está en medio del proceso electoral rumbo al balotaje entre el Frente Amplio hacia la izquierda y el oficialismo del Partido Nacional y la coalición hacia la derecha. Y uno de los temas siempre difíciles de poner en la agenda del debate es la exclusión y la marginación devenida de la pobreza y la falta de oportunidades que se traduce en violencia. Palis Carreira Griot presenta y recomienda un documental que se mete profundamente en este tema, puntualmente en Uruguay, pero que se puede reflejar a las realidades de muchos lugares del continente. La película se llama Los Olvidados. Hola, Palis. Hola, Pablo. Este documental uruguayo dirigido por Agustín Flores Cadenas se estrenó en el 2018 y nos muestra la realidad del barrio Marconi de Montevideo. Se dieron otros hechos que han originado que la tarde en el Marconi haya sido declarada como zona de peligro. Dos presuntos delincuentes que son heridos por la policía. Este fue un caso de abuso policial. Este barrio es considerado tanto por la prensa como por la policía como uno de los barrios más peligrosos de Uruguay. Es en Marconi donde nacieron y se criaron Aníbal González, Don Coni y su hermano Cristian González, Kitty, y ellos intentan subsistir mientras escriben canciones de denuncia acerca de la realidad que les toca vivir. Tengo la licencia, pátale pa' abajo a los cocones que por plata dejaron puesto en decadencia. Y yo escribo todo un poco, lo que se vive en el barrio hoy en día, trato de llevarlo a un lápiz y un papel desde mi punto de vista. 100% delincuencia. Don Coni y Kitty van a ser un poco los protagonistas de este documental y quienes lo van a llevar adelante, que comienza con material de archivo del 2012 que va a mostrar cómo un joven del barrio Marconi es asesinado por la policía, y desde ahí vamos a ver por medio de estos dos hermanos cómo se vive en el barrio, y el documental termina en el 2016 con la muerte de otro joven en similares circunstancias. Van presos simplemente porque es parecido al que robó. Yo nunca fui delincuente y siempre me trataban como un delincuente. Los Olvidados está dividido en capítulos y vamos a ver cómo se vive en el barrio, cómo transitan, por ejemplo, la búsqueda de empleo y la discriminación que solamente genera decir que viven en el barrio Marconi, también los trámites para obtener luz y agua corriente, y también cómo el gobierno nacional y los medios ponen su ojo en este barrio. Vamos a ver ahora imágenes grabadas por un celular de los disturbios del barrio Marconi del domingo por la tarde. Se va a ver el preciso momento en que los vecinos atacan con piedras a la policía y la policía responde con las armas. La policía ubicó en el barrio Marconi una moto que había sido utilizada en una rapiña a la panadería. Allí había 8 jóvenes que dijeron no tener nada que ver con la misma. Lo cierto es que los funcionarios policiales los obligaron a tirarse al piso y de pronto comienzan a tirar piedras desde distintos puntos del barrio, a lo que la policía responde a los balazos. Los Olvidados, este documental uruguayo de Agustín Flores Cadenas, se estrenó en el 2018 y lo pueden encontrar en todas las plataformas.
empezar hablando claro, no fallo cuando disparo, que estaba la lírica, la punta directo al Senado, que no margina, que no difama, que siempre nos hace la cama. Esta es mi opinión, ya no le aguanto más nada, no me callo la boca, yo siempre digo lo que quiero. Manden más materiales y no tanto patrulleros, porque esto es una guerra que no tiene fin, donde el rico quiere que el pobre muera y el pobre quiere vivir. La plata en viviendas, en calle y saneamiento, date una vuelta por mi barrio pa' que veas que no te miento. Así quiere bajar usted la tasa de delito, aporte narco constructivo, críe bien a su chiquito, darle su lugar digno, edúcalo como merece. Las condiciones que vivimos, dime qué te parece. Muchos son los de tu especie, vienen en busca de votos y después desaparecen. Abra bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis almas con la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia, la gente sobrevive. Abra bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis almas con la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia, la gente sobrevive. Señor presidente, nuevamente Don Connie dice presente. El rapero del barrio Marconi, el que tildan de delincuente. Por ser ducante gris, somos los discriminados, los estigmatizados, los que no tenemos plata para pagar un abogado. Por eso mi escritura es cruda, me cago en el Senado y mantengo mi postura, cantándole la ría sin censura. De un barrio donde la cosa está cruda, como Araca la cana, se las cantó en la cara. Lo que les debe a ustedes que un artista sin estudio les deje las cosas claras. Por eso sigo tranquilito, díganme de cuando acá cantar es delito. Son ladrones con traje y corbata, meten el brazo en la lata. Nosotros los botamos y del barrio nos sacamos la pata. Conozco mis derechos, por eso que hoy en día con letra les exploto el pecho. Abra bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis almas son la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia, la gente sobrevive. Abra bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis almas son la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia, la gente sobrevive. Esto ya pasó y va a seguir pasando. La culpa no es del pueblo, sino del que mal está gobernando. Marconi sigue en dictadura, hostigación policial. No tratan como quieren, si los amparan lo legal. No tienen conciencia, no se dan cuenta que es la fuerza de choque la que entra con violencia. Somos de barrio y no queremos ser reprimidos. Pido libertad y respeto para poder vivir tranquilo. Esta es mi opinión sobre las cosas que pasan. Yo lo vivo desde adentro y veo cómo nos desplazan. A no ser que a mi carrera le pongan una pausa, me paren por la calle y me fabriquen la causa. Los medianos se me olviden, esto sí no me intimida. Cuántas veces Marconi le salvó la comida. Y palo para la prensa que vive haciendo daño, difamando y lucrando con las muertes de mi barrio. Abra bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis almas con la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia, la gente sobrevive. Abra bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis almas con la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia, la gente sobrevive. Abra bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis almas con la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia, la gente sobrevive. Abra bien los ojos, pueblo, que esto es real. Mis almas con la letra, no tiro con metal. Así está la cosa y mi letra la describe. Pura supervivencia, la... Y del barrio Marconi de Montevideo, República Oriental del Uruguay, a donde fuimos a través del cine, con la recomendación del documental Los Olvidados, que nos deja Palis Carreira Griot en Al Carajo, nos vamos a Cali, Colombia. Cierre de la COP16, la conferencia de las partes en defensa de las biodiversidades. Evento que reunió a representantes de todo el mundo para plantear objetivos comunes para la defensa del ambiente, que tuvo como conclusión oficial reafirmar la urgencia de la protección de los ecosistemas y que dejó como destacada la postura y las propuestas de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, que estuvieron presentes y de los cuales vamos a relevar algunas voces referenciales. El pueblo Misak del Cauca colombiano tuvo como vocero a Juan Carlos Tumama, quien planteó la necesidad de seguir concientizando y difundiendo a las nuevas generaciones la importancia de conservar el territorio y la naturaleza. La voz del pueblo Misak del Cauca en la COP16.
Pues las experiencias, digamos, son muy gratificantes para nosotros porque damos a conocer el contexto que se está pasando dentro de nuestros territorios, en nuestros espacios de vida, ya que hay algunos momentos no hemos podido evidenciar o decir qué está pasando con nuestro medio natural o nuestro entorno de vida. Y fue muy gratificante y yo creo que dimos una pequeña conversa, pero todavía nos falta más para transmitir lo que queremos dar a conocer, lo que queremos nosotros como pueblo Misak, cómo vamos a seguir conservando nuestro medio ambiente. Juan Carlos Tumama, representante del pueblo Misak del Cauca en Colombia, en la COP16 en defensa de la biodiversidad, planteó también y remarcó las acciones concretas de defensa del ambiente y del territorio que vienen realizando las comunidades, mientras los estados que firman compromisos declarativos no toman medidas concretas para frenar la voracidad del extractivismo de las grandes corporaciones capitalistas globales. Las comunidades originarias muchas veces poniendo el cuerpo y dejando la vida en la defensa real del medio ambiente. Nosotros como pueblo hemos hecho acciones de hecho, como la recuperación del territorio, como el lema es recuperar la tierra para recuperarlo todo. Eso quiere decir que vamos a recuperar el espacio del medio ambiente, recuperar los ríos, recuperar la naturaleza, los árboles nativos, digamos, son siempre va a ser con acciones de hecho, digamos, estos procesos. Lo que hemos venido, digamos, dando a conocer no ha calado mucho, es un pequeño escalón que dimos a conocer como comunidades o como pueblo indígenas que estamos, pero todavía nos falta mucho dar a conocer el por qué estamos acá, el por qué estamos conservando nuestro territorio y cuál va a ser la lucha permanente para seguir conservando nuestra memoria histórica a través de las voces de nuestros mayores y nuestras mayores que están en nuestros territorios. La cosmovisión de los pueblos indígenas en la COP16 en Cali, Colombia, con los representantes de los gobiernos del mundo, puesta en el debate no para confrontar, sino para proponer una solución que tiene que ver con otra relación con la tierra diferente a la del consumismo y el extractivismo. Otra voz presente con este planteo, la de Adriana María Velasco Muelas. Ella es vocera del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente de Colombia. Yo creo que estas cosmovisiones, digamos que entre estas el pueblo Misak habla del deber ser, ¿no? De que uno nace para cuidar la madre tierra, porque de la madre tierra es que recibimos el alimento, también tenemos la conexión espiritual, tenemos las plantas medicinales, tenemos el lenguaje también, y de esa manera yo creo que es un mensaje que debe ser compartido y que ustedes también, como personas no indígenas, también pueden compartir, pueden aprender. Yo creo que antes de la colonización, todas las comunidades, todas las personas tenían una espiritualidad que si bien ahorita pues se representa en lo católico, yo creo que cada uno desde su sentir, desde su conciencia, tiene la posibilidad de realizar ese deber ser desde sus prácticas, desde su consumo. Yo iba a hablar hace rato un poco de en las ciudades, cómo los ciudadanos tenemos la posibilidad de intervenir en sus planes de ordenamiento territorial, departamental, municipal, para hacer que de pronto no haya una expansión incluso de las edificaciones, ¿no? Yo creo que eso es problemático para las grandes ciudades también, y un poco cómo se deben hacer ejercicios de huertas. En Bogotá también el pueblo Misak viene realizando ejercicios de huertas tradicionales, de unas formas de cultivo donde no solamente se cultiva papa en extensión o solamente se hacen monocultivos, ¿no? Sino que como los abuelos siempre se cultivan las plantas medicinales, se cultiva la papa, se cultivan diversas especies para que la tierra pueda mantener también esa vitalidad, ¿no? Pueda tener esa riqueza nutritiva para que pueda ser fértil. Yo creo que esas experiencias ustedes también las pueden ir adoptando. Yo creo que también el solo hecho de tener una tierra que ustedes puedan conservar, donde ahí estén los pájaros, digamos que uno debería dejar de ver la tierra como algo, como un lujo, ¿no?
Yo creo que cuando tenemos un proyecto de vida siempre pensamos en tener carro, casa y esas cosas, ¿no? Yo creo que ahorita no, desde siempre lo más preciado siempre ha sido tener tierra, porque ahí está el alimento, están las plantas, está el lenguaje y está el conocimiento. Pues de esa manera yo creo que es en este momento las personas que no son indígenas lo que deben hacer es apoyar estos procesos de reivindicación de los territorios. Si bien hablaban allá dentro de por qué es el territorio, si es solamente un espacio físico, pues aquí los mayores hacían la aclaración de que no es solamente un espacio físico, sino que es un espacio también espiritual, un espacio y un territorio que tiene memoria, y cuando yo afecto al territorio, pues estoy afectando automáticamente también mi cuerpo, ¿no? Entonces cuando yo no reconozco que es territorio, también yo no es como si yo no me reconociera, ¿no? El territorio también tiene también unas manos, tiene unos pies, tiene una conciencia, ¿no? Y mire cómo por miles de años nos ha también dado la vida y albergado a todas estas personas, y también incluso tiene sus propias normas, ¿no? Entonces hay avalanchas, hay muchos deslizamientos, ahorita en otros países se encuentran un poco en crisis también climática, y yo creo que eso también tiene que ver con la justicia ambiental, ¿no? Como los países del sur, y especialmente los pueblos indígenas, no hemos hecho tanto consumo, hemos preservado la naturaleza, pero en otros países del norte también las grandes empresas, las multinacionales con las que estamos luchando, han hecho un tema de contaminación bastante elevado, y que esa contaminación está llegando a los territorios, y nosotros que siempre hemos vivido en una vulnerabilidad económica, social y política, pues estamos sufriendo esos impactos. Yo creo que también desde el movimiento AISO hemos llamado a que no solamente se debe negociar o se debe decir que vamos a pagarle a las comunidades indígenas por los saberes que tienen y conserven, sino que tiene que haber una reparación histórica de las afectaciones que se ha ocasionado a la madre tierra. Muchas multinacionales han cometido grandes crímenes de lesa humanidad contra la naturaleza, pero no se le está pidiendo cuentas sobre eso, ¿no? Cómo reparar eso, y hay cosas que incluso no se van a poder restaurar. El cierre de la COP16, el evento más grande en defensa de la biodiversidad a nivel mundial, fue el pasado 1 de noviembre en el Centro Histórico de Cali, con una fiesta popular, musical, cultural, donde participaron miles de personas. Se celebró la obtención de un acuerdo calificado como histórico, con la creación de un órgano subsidiario que le da poder de decisión a los pueblos indígenas de Colombia en temas que afecten al ambiente, y se los reconoce como custodios de la naturaleza a los pueblos afro, y también se logró un acuerdo para conservar áreas marinas importantes en aguas internacionales. Lo que queda en los papeles, con el desafío al corto plazo de lograr su cumplimiento por parte de los estados intervinientes en una nueva relación con las comunidades. El balance positivo lo dejamos en Alcarajo, en la voz de los y las representantes indígenas. Adriana María Velasco Muelas, del Movimiento de Autoridades Originarias del Suroccidente Colombiano, deja las conclusiones finales de la COP16 de Cali. Yo creo que fue una COP, como dice el presidente, fue una COP de la gente donde pudimos participar. Yo creo que eso fue muy importante, y también creo que todos hemos tenido la necesidad de ser escuchados, ¿no? Aquí se vio mucho que la gente exponía sus sentires, sus dolores, sus concepciones de muchos conceptos. Entonces yo creo que ha sido importante que en la COP nos hayamos podido reunir entre nosotros para escucharnos, pero también yo creo que la zona azul debe ser más abierta, porque las autoridades indígenas aún no estamos en los espacios de decisión. Estuvimos, si bien, en la zona azul, pero nosotros no podemos ni siquiera determinar ni decidir sobre cómo se va a manejar el reconocimiento y el financiamiento, por lo menos a los saberes ancestrales. Los gobiernos están negociando por nosotros, pero quienes cuidan realmente pues son las autoridades que están en los territorios. Yo creo que nos deja la reflexión de hay que seguir incidiendo en esos espacios para en realidad decir que estamos cuidando la naturaleza, la madre tierra. Creo que el 80% del aire que respiramos, también de las plantas, de todo lo que incluso se está transformando, pues ha sido del cuidado de la madre tierra y de que los pueblos indígenas han realizado desde ese principio de origen, desde ese derecho mayor de existir en esta tierra, y por ese derecho mayor de existir en esta tierra, de haber sido los primeros habitantes del territorio, pues también han estado como en el marco del deber ser de cuidar, ¿no? Porque si se extingue la madre tierra y todos sus elementos, pues realmente se va a extinguir el pueblo Misak, se va a extinguir su pensamiento, se van a extinguir también sus saberes, ¿no? Entonces yo creo que eso es un llamado para que tanto indígenas como no indígenas también, pues puedan un poco
ser representantes en otros lugares de esa voz de los pueblos, de hacer una coalición, de hacer llamamiento también a la unidad, de que podamos defender y reivindicar los procesos de base. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Libros ahora en este capítulo 37 de esta temporada de Al Carajo. Continuidad literaria latinoamericana. Otro pasaje de otro capítulo de Como agua para chocolate de Laura Esquivel, México, 1987. Lectura de Mavi Sosa. Mamá Elena murió presa de unos olores espantosos, acompañados de espasmos y convulsiones intensas. En un principio, Tita y John no se explicaban esta extraña muerte, pues aparte de la paraplegia, mamá Elena clínicamente no tenía ninguna enfermedad. Pero al revisar su buró, encontraron el frasco de vino de ipecacuana y dedujeron que de seguro mamá Elena lo había estado tomando a escondidas. John le hizo saber a Tita que este vomitivo es tan fuerte que puede provocar la muerte. Tita no podía quitarle la vista al rostro de su madre durante el velorio. Hasta ahora, después de muerta, la veía por primera vez y la empezaba a comprender. Quien la viera podría fácilmente confundir esa mirada de reconocimiento con una mirada de dolor, pero Tita no sentía dolor alguno. Ahora comprendí el significado de la frase de fresca como una lechuga. Así de extraña y lejana se debería sentir una lechuga ante su repentina separación de otra lechuga con la que hubiera crecido. Sería ilógico esperar que sufriera por la separación de esa lechuga con la que nunca había podido hablar ni establecer ningún tipo de comunicación y de la que solo conocía las hojas exteriores, ignorando que en su interior había muchas otras escondidas. No podía imaginar a esa boca con rictus amargo besando con pasión, ni esas mejillas, ahora amarillentas, sonrosadas por el calor de una noche de amor. Y sin embargo, así había sido alguna vez. Y Tita lo había descubierto ahora, demasiado tarde, y de una manera meramente circunstancial. Cuando Tita la estaba vistiendo para el velorio, le quitó de la cintura el enorme llavero que como una cadena la había acompañado desde que ella recordaba. En la casa todo estaba bajo llave y bajo estricto control. Nadie podía sacar ni una taza de azúcar de la despensa sin la autorización de mamá Elena. Tita conocía las llaves de todas las puertas y escondrijos. Pero además del enorme llavero, tenía colgado al cuello un pequeño dije en forma de corazón y dentro de él había una pequeña llave. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gracias Mavi Sosa por la calidez de las lecturas. Como agua para chocolate y 100 años de soledad, la selección literaria latinoamericana de Al Carajo en esta temporada número 15. Estamos cerrando este capítulo. Gracias Juan Francisco Martínez Pería por la columna de historia y pensamiento. Gracias Palis Carreira Griot por el cine, que esta vez vino desde Uruguay. Gracias a los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, rurales y campesinas de América Latina, a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, a la Alianza Latinoamericana de Enseñanzas Radiofónicas ALER y a todas las redes a través de las cuales compartimos las noticias en voz propia directamente desde cada punto, desde cada país, desde cada región de nuestro continente. Una mención a Cuba. En nuestro capítulo anterior, en el episodio 36 de este 2024, tuvimos un reporte de nuestra colega y amiga Ivonne Albelo desde Radio Rebelde de La Habana sobre el impacto del huracán Oscar. El país caribeño no terminó todavía de reponerse de ese fenómeno y ahora, mientras estamos cerrando esta emisión, toca tierra el huracán Rafael, con fuertes daños materiales y apagones otra vez en varias zonas de la isla. Abrazo fuerte y apoyo al pueblo cubano. 2 huracanes en pocos días
y un tercer huracán, que es el triunfo de Donald Trump en las elecciones norteamericanas, con promesas de apretar más el bloqueo y la asfixia económica y política para el país socialista. Solamente solidaridad se puede expresar desde este programa, en plena sintonía con esos reclamos que tiene Cuba por el fin del bloqueo y que apoya prácticamente todo el planeta Tierra, menos Estados Unidos y su aliado Israel. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, conducción y producción periodística de este espacio. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Sonamos en casi 50 radios de toda Argentina, de Chile, de Bolivia y en nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio para toda América Latina, el Caribe y el mundo. Este fue el episodio número 37, año 2024. Nos encontramos en nuestro próximo capítulo. Será hasta entonces.